Buenas, Tomás Salvador en este curso sobre Excel 2019. Hoy vemos la parte teórica del tema titulado Utilización de funciones correspondiente al bloque Uso avanzado de Excel. En este tema lo que vamos a dedicar todo el tema entero a uso de funciones en fórmulas y todo lo que vamos a ver en el tema, tanto la parte de teoría como la parte de práctica, está aquí, en estas introducciones de fórmulas. Hay que distinguir el concepto de fórmula de lo que es la función. La fórmula es todo aquello que nos permite calcular valores, calcular resultados o como lo queráis ver. Y siempre en una celda se reconoce porque comienza con un signo igual. Entonces empezaremos por ver la sintaxis de una fórmula y luego veremos que las fórmulas se pueden hacer directamente utilizando operandos y operadores, trabajando con las celdas. Luego ya introduciremos el concepto de las funciones. Las funciones son simplemente funciones clasificadas por categorías que tiene Excel, diferentes operaciones ya creadas que reciben ciertos parámetros y dan ciertos resultados. Y tenemos funciones de todo tipo para trabajar con contenidos de tipo texto, trabajar con contenidos numéricos, hacer operaciones matemáticas, financieras, estadísticas, funciones para buscar información en otras hojas, en la misma hoja, funciones para ver si el contenido de una celda es algo concreto, es un valor de un tipo, es un error, es funciones condicionales que según si se obtiene un valor o una celda tiene un valor o si se cumplen ciertas condiciones o si el resultado de otra fórmula es cierto valor, seguir calculando. Bueno, pues hay infinitas combinaciones cuando trabajamos con funciones. La biblioteca de funciones está aquí, sí que es verdad que hay unas funciones básicas que siempre tenemos aquí, que al final son las que hemos estado utilizando desde que hemos empezado con toda la parte, por ejemplo, de tablas dinámicas y demás. Esas funciones no, no las hemos visto dentro de una fórmula como tal, las hemos utilizado porque ya vienen asociadas, digamos, a sus totales, asociadas a las propias tablas dinámicas para calcular sumas, para calcular medias, para incluso obtener máximos, hacer recuento, ¿vale? Cuántos objetos hay o cuántos datos hay de cierto tipo en un bloque de celdas que tengo seleccionado, etcétera. Entonces todo eso es lo más sencillo, pero la amiga está aquí. Empezar a ver funciones de estos tipos, financieras, lógicas, funciones para trabajar con textos, funciones para trabajar con fechas y horas, funciones de búsqueda, funciones matemáticas, trigonométricas, estadísticas, de ingeniería. Hay un montón de funciones, la de información que hemos comentado para ver qué contenido tiene una celda y según su contenido hacer lo que sea. ¿Vale? Bueno, pues el objetivo es aprender a utilizar fórmulas que tienen funciones, aprender a crear fórmulas con funciones, aprender a utilizar las funciones, no aprenderme todas y cada una de las funciones que tiene Excel. Si yo sé cómo se utiliza una función dentro de una fórmula, cómo recibe los parámetros, qué parámetros recibe, cuáles son opcionales, cuáles son obligatorios, pues a partir de ahí prácticamente cualquier fórmula que necesite, si la tengo aquí, la voy a saber utilizar. Muchas de estas fórmulas obviamente requieren conocimientos previos. Para hacer uso de fórmulas financieras, pues seguramente hay fórmulas aquí súper complejas que reciben varios parámetros muy concretos. Obviamente, si no tengo conocimientos financieros, pues igual, por mucho que sepa utilizar la fórmula, me falta la base, que es el conocimiento, en este caso financiero. Pasa igual con las estadísticas. Si yo me voy por aquí a las fórmulas estadísticas, yo aquí puedo sacar fórmulas de distribuciones chi cuadrado y si no tengo conocimientos estadísticos, pues obviamente esto igual me es de poca utilidad. Entonces, vamos a utilizar las fórmulas que más sentido tiene utilizar de forma general. Son las de texto, son las lógicas, son las de fecha y hora, son las de búsqueda, son algunas de las matemáticas, ¿vale? Son las de información, las típicas que se pueden utilizar en el día a día de cualquier persona. Y luego, si alguien tuviera necesidades especiales y no es capaz de, con los conocimientos que ha adquirido aquí y con los conocimientos que tenga, en este caso financieros o de ingeniería o de aplicar alguna fórmula, pues me lo comentáis. Pero el tema es que vais a ver que según vayamos utilizándolo, siempre es lo mismo. Utilizamos una fórmula que nos pueda valer, utilizamos una función que nos pueda valer, vemos qué parámetros tiene
le damos los parámetros que necesita a esa fórmula y luego la ajustamos si la tuviéramos que replicar en el resto de celdas. Entonces, todo ese proceso es más o menos mecánico. Al principio puede ser que nos cueste un poco más y luego pues vais a ver que es todo muy sencillo. Tenemos aquí también otras opciones que facilitan el uso de las fórmulas, utilizar los rangos, darles nombre a las celdas o a los rangos, darles nombre, en lugar de trabajar directamente sobre celdas individuales o sobre rangos de celdas sin nombre, asignarles un nombre. ¿Vale? Todo esto se hace desde aquí, facilita muchísimo la utilización de las fórmulas con funciones. Y luego aquí tenemos pues una pequeña opción para revisar opciones, errores en las fórmulas, revisar, por ejemplo, una celda, de dónde viene su valor, por ejemplo, si es el resultado de una fórmula, una celda, saber si la modifico, si está formando parte de alguna fórmula, y al modificar esa celda voy a ver que alguna otra celda quede modificada. Todo eso se puede ver también por aquí, la parte de auditorías, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues toda esta parte, todo esto lo veremos tanto en práctica como en los vídeos esos que llamamos a foto.